Mi nombre es Mercedes Guadalupe Vázquez, tengo 71 años y durante décadas creí que ser una buena madre significaba dar todo sin esperar nada a cambio. Qué equivocada estaba. Todo comenzó un martes por la tarde, cuando sonó mi teléfono. Era mi hijo Roberto, con esa voz melosa que ya conocía muy bien, la misma que usaba desde niño cuando quería algo de mí. «Mamá, ¿cómo estás? ¿Te escuchas cansada?» Mentira. Yo estaba perfectamente bien, cuidando mis rosales en el jardín de mi casa en Las Lomas. La misma casa que mi difunto esposo Ernesto y yo construimos ladrillo por ladrillo durante 30 años. Pero Roberto siempre empezaba así, como si yo fuera una anciana decrépita esperando la muerte. «Estoy bien, mijo. ¿Qué necesitas?» Silencio. Siempre había silencio antes de que soltara la bomba. «Es sobre Sofía, mamá. Ya sabes que va a cumplir 15 años en 2 semanas». Mi corazón se aceleró. Sofía, mi nieta adorada, la luz de mis ojos. Claro que sabía de su quinceañera. Había estado ahorrando durante meses para darle la fiesta más hermosa de toda la ciudad. Claro que lo sé, Roberto. Tengo todo preparado. La Venus en el Salón Emperador, el vestido que compramos juntas, la orquesta. Sí, mamá, sobre eso. Su voz cambió, se volvió fría, calculadora. Verónica y yo hemos estado pensando. El Salón Emperador es muy pequeño. Sofía tiene muchos amigos del colegio. Y bueno, tu casa es tan grande, tan elegante. Ahí estaba, la petición. Mi casa, siempre mi casa. Mi hogar no era solo una casa. Era un palacio de 500 metros cuadrados, con jardines que parecían sacados de una revista, una alberca olímpica y salones que habían visto las mejores fiestas de la alta sociedad mexicana. Éramos una familia de abolengo, con dinero viejo, respetable. Mi esposo había sido dueño de 3 fábricas textiles antes de morir. «¿Quieres hacer la fiesta aquí, en casa?», pregunté, aunque ya sabía la respuesta. «Sería perfecto, mamá. Imagínate, Sofía podría tener la quinceañera de sus sueños. El jardín está precioso. Podrías contratar a los mejores meseros, la mejor comida. Tú siempre has tenido tan buen gusto para estas cosas. Halagos. Siempre venían después de la petición. Pero hijo, yo ya tengo todo pagado en el salón. Mamá, por favor, es nuestra única hija. Sé que para ti el dinero no es problema, y francamente, en tu casa quedaría mucho mejor. Más elegante, más apropiado para nuestra familia». Esas palabras me dolieron como dagas. Nuestra familia, tu dinero. Como si yo fuera solo un banco ambulante con las llaves de una mansión. Pero era por Sofía, mi nieta hermosa, que me abrazaba y me decía, «abuelita linda», cada vez que me veía. Por ella, yo movería montañas. «Está bien, mijo, haré la fiesta aquí». La alegría en su voz me revolvió el estómago. «Perfecto, mamá. Sabía que podíamos contar contigo. Ah, y otra cosa. ¿Podrías también encargarte del mariachi? Verónica dice que conoces a los mejores de la ciudad». «Sí, Roberto. Lo que necesiten. Eres la mejor madre del mundo. Te queremos mucho». Clic. Colgó antes de que pudiera responder. Me quedé ahí, parada en mi cocina inmensa, sintiendo el peso del silencio. Fuera, mis rosales seguían floreciendo, ajenos a la tormenta que se gestaba en mi pecho. Llamé al Salón Emperador para cancelar. Perdí el depósito completo, 50,000 pesos que se esfumaron como humo. Pero no importaba. Era por Sofía. Durante los siguientes 10 días, me convertí en una mujer poseída. Contraté a los mejores decoradores de la ciudad. Mandé a hacer un pastel de 3 pisos que costó más que el coche de muchas personas. Importé flores frescas de Colombia. Mi casa se transformó en un cuento de hadas, rosado y dorado. El día antes de la fiesta, Roberto llegó con Verónica y Sofía para ver los preparativos. Mi nieta gritó de emoción al ver el jardín transformado, las luces colgando como estrellas entre los árboles. Mi corazón se llenó de alegría. «Abuela, esto es lo más hermoso que he visto en mi vida», me dijo, abrazándome fuerte.
Era viernes. La fiesta sería el sábado, pero algo estaba mal. Durante toda la visita, Roberto y Verónica intercambiaron miradas extrañas. Sofía parecía incómoda, como si supiera algo que yo no sabía. Cuando les pregunté sobre los invitados, sobre la hora exacta, sus respuestas fueron vagas, evasivas. Esa noche no pude dormir. Algo no cuadraba. El sábado por la mañana me levanté a las 5 para supervisar los últimos detalles. Los meseros llegaron puntualmente, la comida estaba perfecta, el mariachi afinaba sus instrumentos. Todo estaba listo para recibir a 200 personas a las 7 de la noche. A las 6:30, Roberto me llamó. «Mamá, tenemos un problema». Mi estómago se contrajo. «¿Qué pasa, mijo?» «Es que, bueno, es complicado de explicar por teléfono. ¿Podemos ir a hablar contigo?» 20 minutos después, los tres estaban en mi sala. Roberto evitaba mi mirada, Verónica se veía molesta y Sofía, mi pobre Sofía, tenía lágrimas en los ojos. «Mamá», comenzó Roberto, «lo que pasa es que... Bueno, decidimos hacer una celebración más pequeña ayer, solo familia cercana, en casa de los padrinos de Sofía». El mundo se detuvo. «¿Cómo que ayer?» «Fue algo espontáneo, mamá. Los padrinos insistieron y bueno, pensamos que sería lindo tener 2 fiestas. Una íntima, familiar y otra grande». «¿Ya hicieron la fiesta? ¿Sin mí?» Silencio. Un silencio ensordecedor. Verónica habló por primera vez. «Mercedes, no te pongas así. Era solo una reunión pequeñita. Esto de hoy es lo importante, la fiesta real». Pero yo había entendido todo. En esa reunión pequeñita había estado la familia que importaba. Los tíos, los primos, los abuelos paternos, todos menos yo. Yo solo servía para pagar la fiesta grande, para prestar mi casa, para ser la anfitriona de gente que ni siquiera me respetaba. ¿Por qué no me invitaron? Roberto por fin me miró a los ojos. «Mamá, ya sabes cómo eres en las fiestas. Siempre quieres controlar todo. Siempre tienes algo que decir sobre cómo hacer las cosas. Queríamos que Sofía tuviera un momento relajado, sin presiones». Esas palabras me atravesaron el alma como balas. Yo, que había dado todo por esa familia, era vista como una molestia, como una controladora, como alguien de quien había que esconderse para poder disfrutar. Miré a Sofía, esperando que dijera algo, que me defendiera, pero mi nieta solo miraba el suelo, avergonzada. En ese momento, con 200 invitados a punto de llegar a mi casa, con una fortuna gastada en una fiesta para celebrar a una nieta que ya había celebrado sin mí, algo se rompió dentro de mi pecho. Y no era solo mi corazón, era algo más profundo. Era la imagen que tenía de mi familia, de mi lugar en el mundo, de lo que significaba ser Mercedes Guadalupe Vázquez. La fiesta continuó. Llegaron los invitados, comieron mi comida, bailaron en mi jardín, felicitaron a mi nieta. Pero yo ya no estaba realmente ahí. Estaba despierta por primera vez en décadas, viendo la verdad que había estado negando durante años. Y esa verdad dolía más que cualquier traición que hubiera podido imaginar. Pero el despertar apenas comenzaba. Después de esa noche terrible, no pude dormir durante semanas. Me quedaba despierta en mi cama matrimonial, mirando el techo, repasando cada momento, cada palabra, cada gesto de desprecio que había recibido de mi propia familia. Pero lo peor no era la humillación de la fiesta. Lo peor era darme cuenta de que esto no había comenzado ese día. Esto venía de años, décadas incluso, y yo había sido tan ciega que nunca lo vi. Era como si alguien hubiera encendido una luz en un cuarto oscuro, donde yo había vivido durante mucho tiempo. De repente podía ver claramente todo lo que había estado ignorando. Roberto siempre había sido mi consentido. Mi primer hijo, el que llegó después de 3 abortos espontáneos que casi me vuelven loca. Cuando por fin nació, sano y hermoso, juré que nunca le faltaría nada, y cumplí esa promesa hasta el último día. Recordé cuando tenía 25 años y llegó a casa llorando porque había estrellado su coche nuevo contra un poste.
Estaba borracho, aunque nunca lo admitió. Yo pagué los daños del poste, compré otro coche y nunca se lo reproché. Fue un accidente, mamá, me dijo. Estas cosas pasan. Recordé cuando se casó con Verónica y no tenían dinero para la luna de miel. Yo les pagué 2 semanas en Europa, $30,000 que saqué de mis ahorros personales. Ni siquiera me dieron las gracias cuando regresaron. Solo me trajeron un llavero barato del aeropuerto. Recordé cuando compraron su primera casa. Era una casita modesta en una colonia de clase media, pero Roberto se quejaba constantemente. Mamá, mis amigos tienen casas más grandes. Verónica se siente mal cuando vienen sus amigas. No podemos invitar a nadie. Así que yo puse el enganche para una casa mejor, luego otra mejor, y después otra. Cada vez que los visitaba en sus casas nuevas, me trataban como una invitada incómoda. Verónica me servía el café en tazas desportilladas mientras ella tomaba en porcelana fina. Roberto me sentaba en el sofá viejo mientras él se acomodaba en su sillón reclinable de piel. Pero lo más doloroso era recordar todos los momentos en que me habían hecho sentir culpable por tener dinero. Debe ser fácil para ti, mamá. Nunca has tenido que preocuparte por pagar las cuentas, me decía Roberto cada vez que yo trataba de aconsejarle sobre finanzas. Como si mi dinero hubiera llegado del cielo, como si Ernesto y yo no hubiéramos trabajado 14 horas diarias durante 40 años para construir nuestro patrimonio. Tú no entiendes lo que es luchar, Mercedes, me decía Verónica cuando yo sugería que tal vez podrían ahorrar un poco en lugar de pedirme dinero constantemente. Tú siempre has tenido todo servido en bandeja de plata. ¿Bandeja de plata? Yo que había lavado uniformes de obrero en una lavandería hasta que me sangraron las manos. Yo que había vendido tamales en la calle para ayudar a Ernesto a pagar sus primeras máquinas. Yo que había trabajado en la fábrica junto a mi esposo, llevando las cuentas, atendiendo a los clientes, haciendo de secretaria, contadora y gerente general. Pero para ellos, mi trabajo no contaba. Mi sacrificio no existía. Solo veían los resultados. La casa grande, los coches lujosos, las cuentas bancarias llenas, y pensaban que todo eso era suyo por derecho divino. Recordé todas las veces que Roberto llegaba a mi casa con esa sonrisa falsa, esa voz melosa que ya conocía tan bien. Mamá, tengo una oportunidad de negocio increíble, pero necesito capital. Mamá, Verónica está embarazada y queremos que el bebé tenga todo lo mejor. Mamá, Sofía necesita clases particulares de inglés, de piano, de ballet. Mamá, se nos descompuso el coche y no podemos pagar la reparación. Mamá, tenemos problemas con la hipoteca. Siempre había una emergencia, siempre había una necesidad urgente, y yo, como una tonta, siempre decía que sí. Pero lo más cruel era cómo me trataban después de darles lo que pedían. No había agradecimiento genuino, no había cariño real, solo una frialdad cortés, como si yo fuera una empleada que había hecho su trabajo. Recordé la Navidad pasada, cuando les regalé a cada uno un coche nuevo. Roberto se quejó porque el suyo era color azul y él prefería el negro. Verónica dijo que el suyo estaba bien, pero que ella había visto uno mejor en la agencia. Sofía, mi nieta adorada, ni siquiera se bajó de su coche viejo para ver el regalo. Estaba demasiado ocupada mandando mensajes en su teléfono. ¿No van a decir nada?, les pregunté, sintiendo una opresión en el pecho. Gracias, mamá, murmuró Roberto sin levantar la vista de las llaves. Aunque sabes que yo manejo muy poco, ¿hubiera preferido que me dieras el dinero en efectivo? Esa noche lloré hasta quedarme sin lágrimas, pero había algo peor que los pedidos constantes de dinero. Era la forma en que me excluían de todo lo importante mientras me incluían en todo lo que costaba dinero. Nunca me invitaban a los cumpleaños pequeños, a las cenas íntimas, a las tardes de película en familia, pero siempre me llamaban cuando necesitaban que pagara las vacaciones familiares, las fiestas grandes, los regalos caros. Roberto tenía una relación hermosa con sus suegros. Los visitaba cada domingo, llevaba a Sofía a desayunar con ellos,
Los incluía en todas las decisiones importantes sobre la educación de mi nieta, pero a mí solo me veía cuando necesitaba algo. Recordé el día que Sofía se fracturó el brazo. Me enteré 3 días después, por casualidad, cuando fui a visitarlos y vi a mi nieta con yeso. Habían ido al hospital, habían pasado la noche en vela, habían vivido esa angustia de padres y nunca pensaron en llamarme. «No queríamos preocuparte, mamá», me dijo Roberto cuando le reclamé. «Además, ya sabes que en los hospitales no dejan entrar a mucha gente». Mentira. Los abuelos paternos habían estado ahí toda la noche. Yo era la abuela ATM, la abuela billetera, la que pagaba todo y se enteraba de todo cuando ya había pasado. Y lo más triste era que yo había permitido que esto pasara. Más que permitirlo, lo había alimentado. Cada vez que Roberto me pedía dinero y yo se lo daba sin condiciones, le estaba enseñando que yo no merecía respeto, solo servía para pagar cuentas. Cada vez que me trataban mal y yo me quedaba callada para no crear conflictos, les estaba dando permiso para tratarme peor la próxima vez. Cada vez que fingía que todo estaba bien cuando claramente no lo estaba, me estaba traicionando a mí misma. Sentada en mi cocina esa madrugada, 3 semanas después de la quinceañera, hice una lista mental de todo el dinero que les había dado en los últimos 5 años. La cifra me dejó sin aliento. Más de 2 millones de pesos. 2 millones de pesos por los que nunca había recibido ni siquiera una llamada de agradecimiento espontánea. Pero el dinero era lo de menos. Lo que realmente dolía era darme cuenta de que había criado a un hijo que no me amaba. Había educado a un hombre que veía a su madre como un recurso, no como una persona. Y lo peor de todo era saber que yo tenía parte de la culpa. Por consentirlo tanto, por no ponerle límites, por confundir amor con dinero durante tantos años. Esa noche tomé una decisión. No sabía exactamente qué iban a hacer, pero sabía que algo tenía que cambiar. No podía seguir siendo la abuela billetera, la madre conveniente, la mujer invisible que solo existía cuando necesitaban algo. Mercedes Guadalupe Vázquez merecía más que eso. Y por primera vez en décadas estaba dispuesta a luchar por lo que merecía, aunque eso significara pelear con las personas que más amaba en el mundo. Lo que no sabía es que muy pronto tendría la oportunidad perfecta para poner a prueba esa nueva determinación. Apenas habían pasado 2 meses desde la humillación de la quinceañera cuando Roberto apareció en mi puerta un miércoles por la mañana. No había llamado antes, no había preguntado si era buen momento. Simplemente llegó, como siempre hacía cuando necesitaba algo urgente. Lo vi a través de la ventana de mi sala, parado en el porche con esa postura que ya conocía muy bien. Los hombros caídos, las manos en los bolsillos, esa expresión de «pobre de mí» que había perfeccionado desde la adolescencia. Llevaba una camisa arrugada y pantalones que habían visto mejores días. Todo calculado para despertar mi lástima. Pero esta vez algo era diferente. Esta vez, cuando abrí la puerta, no sentí la urgencia automática de consolarlo. Sentí algo parecido al cansancio. «Hola, mamá, ¿puedo pasar? Necesito hablar contigo de algo muy importante». Muy importante. Esas palabras siempre precedían a sus pedidos más grandes. Lo dejé entrar y lo llevé a la cocina, donde puse agua para café. Durante 30 años, esa había sido nuestra rutina. Él llegaba angustiado. Yo preparaba café. Él me contaba sus problemas. Yo sacaba la chequera. Como un baile que habíamos repetido cientos de veces. Pero mientras servía el café en las tazas de porcelana que había heredado de mi madre, me di cuenta de que mis manos no temblaban como antes. No sentía esa ansiedad desesperada de arreglar inmediatamente cualquier problema que él tuviera. «Mamá, estoy en una situación muy difícil», comenzó, removiendo su café con más fuerza de la necesaria. «Y sé que puedo contar contigo porque siempre has estado ahí para mí». Ahí estaba la manipulación emocional. El recordatorio de que yo era una buena madre porque siempre cedía a sus demandas. «¿Qué pasó ahora, Roberto?» «Es una oportunidad única, mamá. Una oportunidad que puede cambiar nuestra vida para siempre». Sus ojos brillaron con esa intensidad falsa que usaba cuando mentía.
Un amigo mío, Joaquín. ¿Te acuerdas de Joaquín? Fuimos compañeros en la universidad. No me acordaba de ningún Joaquín, pero asentí. Bueno, Joaquín tiene contactos en el gobierno. Dice que hay un proyecto de construcción enorme que va a empezar el próximo año. Condominios de lujo, centros comerciales, oficinas. Va a ser el desarrollo inmobiliario más grande de la ciudad. Tomé mi café lentamente, observando cómo se emocionaba contando su historia. Era como ver a un actor interpretando un papel que había ensayado muchas veces. Y lo mejor de todo, mamá, es que Joaquín puede conseguirnos la concesión para ser proveedores exclusivos de materiales. Cemento, varillas, todo. Pero necesita socios capitalistas, gente con dinero líquido para invertir desde el inicio. Ahí venía el anzuelo. ¿Cuánto dinero, Roberto? $200,000, mamá. Sé que suena como mucho, pero piénsalo. En 2 años, esa inversión se puede convertir en 1 millón, tal vez más. Podríamos comprar una casa más grande para Sofía, mandarla a estudiar al extranjero, asegurar su futuro. $200,000, casi 4 millones de pesos. Una fortuna que él estaba pidiendo como si fuera dinero para el café. Roberto, ¿tú has visto algún documento de este proyecto? ¿Algún contrato? ¿Algún plano? Su expresión cambió ligeramente. Mamá, estos negocios no funcionan así. Al principio todo es verbal, de confianza. Joaquín me está dando esta oportunidad porque somos amigos de toda la vida. Pero necesita una respuesta rápida. Otros inversionistas también están interesados. La presión del tiempo. Otro truco que conocía muy bien. Hijo, yo no entiendo de construcción ni de contratos gubernamentales. ¿No sería mejor que consultáramos con un abogado o que... Mamá, me interrumpió, con esa irritación que aparecía siempre que yo cuestionaba sus planes. Por eso se me van las oportunidades, por eso siempre estoy luchando. Cuando aparece algo bueno, tú siempre quieres complicarlo todo con abogados y papeleos. Se levantó de la mesa y comenzó a caminar por mi cocina como un león enjaulado. Mira, mamá, sé que para ti el dinero no es problema. Tienes millones guardados en el banco, propiedades, inversiones. Pero nosotros no tenemos esa suerte. Verónica y yo vivimos al día. Sofía está creciendo y necesita cosas que no podemos darle. Mentiras. Acababa de pagarles unas vacaciones en Cancún, un coche nuevo para Verónica y las colegiaturas de Sofía en la escuela privada más cara de la ciudad. Roberto, yo no tengo millones guardados en el banco. Tengo ahorros, sí, pero también tengo gastos, responsabilidades. ¿Gastos? ¿Tú? ¿Qué gastos puedes tener tú, mamá? Vives sola en esta casa enorme, no trabajas, no tienes que mantener a nadie más. Esas palabras me dolieron como puñaladas, como si yo no fuera nadie. Como si mi vida no tuviera valor, como si existiera únicamente para resolver sus problemas financieros. Tengo gastos médicos, Roberto, mantenimiento de la casa, empleados, impuestos. Esas son migajas comparado con lo que tienes. Mamá, por favor, no me hagas rogar. Soy tu hijo, tu único hijo. Todo lo que tienes va a ser mío algún día, ¿no? Solo te estoy pidiendo que me ayudes ahora, cuando realmente lo necesito. Ahí estaba la verdad cruda. Él ya consideraba que mi dinero era suyo. Yo solo era una administradora temporal de lo que él creía que le pertenecía por derecho. Antes de que pudiera responder, llegó Verónica. La escuché abrir la puerta principal con la llave que yo les había dado para emergencias y que usaban como si fuera su casa. «Roberto, ¿estás aquí?» Su voz resonó en la entrada. «En la cocina, amor», gritó él. Verónica apareció con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Llevaba ropa cara, bolsa de marca, joyas que brillaban bajo la luz de la cocina. Nada indicaba que estuvieran pasando por dificultades económicas. «Hola, Mercedes, ¿cómo estás?» Me dio un beso en la mejilla que se sintió frío como hielo. Roberto me estaba contando sobre una oportunidad de inversión, le dije, observando su reacción. Los ojos de Verónica se iluminaron. «Ah, sí, el proyecto de Joaquín. Es increíble, Mercedes, una oportunidad única».
Era obvio que habían ensayado esto juntos. «Mira, Mercedes», continuó Verónica, sentándose junto a Roberto como presentando un frente unido. «Nosotros sabemos que para ti esto no representa un gran esfuerzo económico, pero para nosotros sería la diferencia entre seguir luchando toda la vida o finalmente tener seguridad financiera». «Y no es solo por nosotros», añadió Roberto. «Es por Sofía. Ella merece lo mejor y este proyecto nos daría la oportunidad de dárselo sin tener que estar pidiendo ayuda constantemente». ¿Sin tener que pedir ayuda constantemente? Como si eso fuera algo que los molestara. «Además», dijo Verónica, jugando con su anillo de diamante, «hemos estado pensando en el futuro. En tu futuro, Mercedes». Me tensé. Algo en su tono me puso alerta. ¿Mi futuro? Bueno, sí. Tú no vas a vivir para siempre y cuando pase lo inevitable, toda tu herencia va a ir a Roberto y después a Sofía, ¿verdad? Mi corazón comenzó a latir más fuerte. «Verónica, No, déjame terminar. Lo que Roberto y yo pensamos es que tal vez deberías considerar hacer algunos cambios en tu testamento, para asegurar que Sofía esté completamente protegida». Roberto la miró con algo parecido al pánico. Claramente, esta parte no estaba en el guión que habían preparado. «¿Qué tipo de cambios?», pregunté, aunque ya me temía la respuesta. «Bueno, por ejemplo, podrías poner la casa directamente a nombre de Sofía y tal vez dividir tus cuentas bancarias entre Roberto y ella, 50-50. Así, si te pasa algo, no habría complicaciones legales ni impuestos excesivos». «Verónica, yo no he hablado de morirme mañana», dije, sintiendo cómo la rabia crecía dentro de mi pecho. «Por supuesto que no, Mercedes, pero hay que ser práctica. Además, si haces estos cambios ahora, podrías vivir con la tranquilidad de saber que tu familia está protegida». Roberto carraspeó incómodo. «Mamá, Verónica no quiso decir». «Claro que quise decir», lo interrumpió ella. «Mercedes, eres una mujer inteligente. Sabes que estas cosas hay que planearlas. Y francamente, después de lo que le pasó a doña Carmen...». Doña Carmen había sido mi vecina durante 20 años. Había muerto el mes pasado y sus hijos habían peleado por la herencia como buitres. «No quiero que eso le pase a nuestra familia», continuó Verónica. «Por eso creo que lo mejor sería que mañana mismo vayamos con el notario y arreglemos todo esto, para que tú tengas paz mental». La habitación se quedó en silencio. Roberto miraba su café como si fuera lo más interesante del mundo. Verónica me observaba con una sonrisa expectante, esperando que accediera a firmar mi vida. Y yo, Mercedes Guadalupe Vázquez, de 71 años, viuda, madre y abuela, me di cuenta de que estaba viendo a dos extraños. Dos personas que habían venido a mi casa no a visitarme, no a pasar tiempo conmigo, sino a calcular cuánto podrían sacarme antes de que me muriera. «Necesito pensarlo», murmuré. «¿Pensar qué, mamá?», dijo Roberto, con una urgencia nueva en su voz. «Son decisiones obvias, lógicas». «Además», añadió Verónica, «mientras lo piensas, podrías darle el dinero a Roberto para el proyecto. Es una inversión segura. Y mientras tanto, nosotros podríamos empezar a organizarnos para ir al notario». Era un plan que habían estado desarrollando durante semanas, tal vez meses. Sacarme todo el dinero líquido que pudieran ahora y asegurarse el resto con cambios en el testamento. Por primera vez en mi vida sentí miedo real de mi propia familia. «Necesito tiempo para pensar», repetí, más firmemente. La sonrisa de Verónica se endureció. «Mercedes, no hay mucho que pensar. O confías en tu familia o no confías». «Es así de simple, mamá», añadió Roberto. «O estás con nosotros o estás contra nosotros». Esa amenaza quedó flotando en el aire como humo tóxico. Y en ese momento, sentada en mi propia cocina, chantajeada por mi hijo y mi nuera, amenazada sutilmente con perder el contacto con mi nieta si no cedía a sus demandas, Mercedes Guadalupe Vázquez tomó una decisión. No sabía exactamente qué iba a hacer, pero sabía que no iba a permitir que me trataran como una anciana senil a quien podían manipular y robar.
La guerra había comenzado, y ellos no tenían idea de con quién se estaban metiendo. Durante las 3 semanas siguientes me convertí en una mujer diferente. No era la Mercedes que siempre decía sí a todo, la que cedía para evitar conflictos. Era una Mercedes que había despertado después de décadas de sueño profundo, y lo que estaba viendo no me gustaba nada. Roberto me llamaba todos los días, a veces 2 veces al día, siempre con la misma historia. ¿Ya decidiste sobre la inversión, mamá? El tiempo se nos acaba, mamá. Joaquín necesita una respuesta urgente, mamá. Pero yo ya no me sentía presionada. Cada llamada suya solo confirmaba lo que había empezado a sospechar. Algo aquí no cuadraba. Una mujer no acumula la fortuna que yo tengo siendo ingenua. Ernesto y yo habíamos construido nuestro imperio siendo cuidadosos, desconfiados, inteligentes. Habíamos investigado cada inversión, cada socio, cada oportunidad. ¿Cómo había podido olvidar esas lecciones tan importantes? El martes por la mañana tomé una decisión que cambiaría todo. Llamé a Gustavo Herrera, el detective privado que había trabajado para nosotros durante años cuando teníamos las fábricas. Era un hombre discreto, eficiente y, lo más importante, completamente leal a quien le pagara. Señora Vázquez, me dijo cuando llegó a mi casa esa tarde. Mucho gusto volver a verla. ¿En qué puedo servirle? Gustavo era un hombre de unos 50 años, delgado, con ojos que veían todo. Había investigado empleados deshonestos, socios fraudulentos, competidores desleales. Nunca había pensado que lo necesitaría para investigar a mi propia familia. Gustavo, necesito que investigues a mi hijo Roberto. Quiero saber exactamente cuál es su situación financiera real. Si se sorprendió por mi petición, no lo demostró. Era demasiado profesional para eso. ¿Hay algo específico que la preocupe, señora? Le conté sobre el proyecto de construcción, sobre Joaquín, sobre los $200,000, sobre las presiones para cambiar mi testamento. Gustavo tomó notas en silencio, asintiendo de vez en cuando. ¿También quiere que investigue a su nuera? Investiga todo, Gustavo. Quiero saber la verdad completa. Sus ingresos, sus gastos, sus deudas, sus propiedades, todo. ¿Y el tal Joaquín? Por supuesto, sí existe. Gustavo sonrió ligeramente. Le tendré un reporte completo en una semana. Te pago el doble si lo tienes en 3 días. Entendido, señora Vázquez. Esos 3 días fueron los más largos de mi vida. Roberto siguió llamando, cada vez más desesperado. Verónica apareció un día con Sofía, claramente tratando de usar a mi nieta para ablandarme. Abuela, papá dice que vas a ayudarlo con un negocio importante, me dijo Sofía mientras comíamos helado en mi jardín. Mi corazón se rompió. Estaban usando a esa niña inocente para manipularme. Tu papá tiene muchos planes, mi amor, le dije, sin comprometer nada. Mamá dice que si el negocio sale bien, podrían comprarme un coche para cuando cumpla 16. Claro, ya tenían gastado el dinero que ni siquiera les había dado. El viernes por la tarde, Gustavo regresó con un folder grueso lleno de documentos, fotografías y reportes. Su expresión era seria, casi sombría. Señora Vázquez, lo que voy a mostrarle no va a ser fácil de escuchar. Me serví un tequila. Presentía que lo iba a necesitar. Roberto y Verónica no están en dificultades financieras, comenzó Gustavo, abriendo el folder. De hecho, están mejor económicamente de lo que usted imagina. Me mostró fotografías de una casa hermosa en una zona exclusiva de la ciudad que yo nunca había visto. Esta es su verdadera casa. La compraron hace 6 meses con un enganche de $500,000. ¿Qué? ¿Pero qué hay de la casa donde yo los visito? Esa casa pertenece a la hermana de Verónica. Roberto y Verónica la usan como fachada cuando usted los visita o cuando necesitan simular que tienen problemas económicos. Sentí como si me hubieran golpeado en el estómago. Mire estas fotografías, continuó Gustavo, mostrándome imágenes de Roberto en un restaurante caro, brindando con una botella de vino que costaba más que el salario mensual de muchas personas. Estas se tomaron la semana pasada.
¿Y Verónica? Verónica tiene una cuenta de Instagram privada donde publica sus compras de lujo. Bolsas de 10,000 pesos, zapatos de 15,000, joyas. Me mostró capturas de pantalla que me dejaron sin palabras. Pero, ¿de dónde sacan el dinero? Roberto tiene 3 fuentes de ingresos que usted no conoce. Primero, es socio de una agencia de publicidad que le genera aproximadamente 80,000 pesos mensuales. Segundo, tiene inversiones en bienes raíces que le dan rentas por 50,000 pesos más al mes. Y tercero, Gustavo hizo una pausa dramática. Tiene una cuenta bancaria en Estados Unidos con aproximadamente $200,000. Dinero que ha estado ahorrando de todo lo que usted le ha dado durante los últimos años. El mundo se me vino encima. Roberto no solo no necesitaba mi dinero, sino que había estado mintiendo descaradamente durante años. Había creado una vida doble completa, una fachada de pobreza para seguir extrayendo dinero de su madre mientras vivía como millonario en secreto. ¿Y el tal Joaquín? No existe, señora. No hay ningún proyecto de construcción. Es una historia completamente fabricada. Las lágrimas comenzaron a rodar por mis mejillas. Pero no eran lágrimas de tristeza, eran lágrimas de rabia pura. ¿Hay más? Me temo que sí. Gustavo sacó más fotografías. Roberto tiene una relación extramarital con una mujer llamada Patricia Morales. Es gerente de un banco y, según mis fuentes, ella es quien le ha estado ayudando a manejar sus inversiones y cuentas secretas. Me mostró fotos de Roberto con una mujer elegante, besándose en la puerta de un hotel, cenando en restaurantes románticos, viajando juntos. ¿Verónica sabe? No solo lo sabe, sino que lo permite. Aparentemente, ella también tiene sus propios intereses románticos. Parece ser un matrimonio de conveniencia mutua. Se quedan juntos por la imagen social y por el acceso continuo a su dinero. Era demasiado. Mi hijo no solo era un mentiroso y un estafador, sino también un adúltero. Y mi nuera era cómplice de todo. ¿Y Sofía? ¿Mi nieta sabe algo de esto? La niña vive principalmente en la casa real con ellos. Según mis observaciones, está consciente de que tienen 2 casas, pero probablemente no entiende por qué. La tienen bien entrenada para actuar de cierta manera cuando está con usted. Eso explicaba por qué a veces Sofía parecía incómoda cuando me visitaban, por qué a veces se le escapaban comentarios sobre cosas que supuestamente no podían permitirse. Hay una cosa más, señora Vázquez. La voz de Gustavo se volvió aún más seria. Roberto y Verónica han estado consultando con abogados sobre su herencia. Quieren saber si hay maneras de acelerar el proceso. ¿Acelerar el proceso? Están explorando opciones legales para declarar incapacidad mental, para obtener poder notarial sobre sus bienes. Han estado documentando supuestas señales de deterioro cognitivo. Mi sangre se heló. No solo querían robarme mientras vivía, sino que estaban planeando quitarme mi autonomía, declararme incapaz, convertirme en una prisionera en mi propia casa. ¿Tienes evidencia de esto? Grabaciones de conversaciones telefónicas, emails con abogados, documentos que han estado preparando, todo está aquí. Gustavo puso una grabadora sobre mi mesa de comedor. Esta conversación es de hace 3 días. Roberto hablando con Verónica. Presionó play. La voz de mi hijo llenó mi sala. Mi mamá está cada vez más rara, Vero. El otro día se tardó 5 minutos en encontrar sus llaves, y ayer se le olvidó que ya había regado las plantas. Perfecto, respondió Verónica. El abogado dice que necesitamos documentar estos episodios. Si podemos demostrar que está perdiendo la memoria, podemos conseguir que un juez nos dé la custodia legal. ¿Y si se resiste? El abogado dice que hay geriátricos muy buenos donde puede estar cómoda mientras nosotros manejamos sus asuntos. Geriátrico. Querían encerrarme en un asilo para ancianos para poder robar mi fortuna libremente. Una vez que tengamos el poder notarial, continuó Roberto, podremos vender la casa, liquidar las inversiones, transferir todo a nuestras cuentas. Ella va a estar mejor cuidada en una institución y nosotros podremos darle a Sofía la vida que merece. ¿Cuánto tiempo crees que tome?
El abogado dice que 6 meses, tal vez menos si conseguimos que algún médico coopere. La grabación terminó. Me quedé sentada en silencio, asimilando la magnitud de la traición. Mi hijo, el niño que había cargado en mi vientre durante 9 meses, que había amamantado, que había cuidado durante cada enfermedad, que había educado y amado incondicionalmente, estaba planeando robarme todo y encerrarme como a una criminal. ¿Cuánto te debo, Gustavo? Son 50,000 pesos, señora. Le extendí un cheque por 100,000. Quiero que sigas investigando. Quiero saber cada movimiento que hagan, cada conversación que tengan, cada paso de su plan. ¿Puedes hacer eso? Por supuesto, señora Vázquez. Y Gustavo, esto se queda entre nosotros. Siempre, señora. Después de que se fue, me senté en mi jardín con una copa de vino, observando mis rosales. Las flores seguían siendo hermosas, pero ahora podía ver las espinas que las protegían. Roberto y Verónica no sabían con quién se habían metido. Creían que era una viejita tonta y sentimental que podían manipular y robar. Estaban a punto de descubrir que Mercedes Guadalupe Vázquez no había llegado donde estaba siendo ingenua, y que cuando una mujer como yo decidía pelear, no había fuerza en el mundo que pudiera detenerla. La guerra que habían empezado estaba a punto de terminar, pero no como ellos esperaban. Durante las 2 semanas siguientes, me convertí en la mejor actriz de mi vida. Cada vez que Roberto me llamaba, cada vez que Verónica aparecía con sus sonrisas falsas, cada vez que me presionaban sobre el dinero y el testamento, yo sonreía y asentía como la abuelita confundida que ellos creían que era. Pero por dentro, mi mente trabajaba como una máquina de guerra. Gustavo me traía reportes diarios. Roberto había acelerado sus planes. Había conseguido una cita con un geriatra amigo que estaría dispuesto a diagnosticar demencia senil por la cantidad correcta de dinero. Verónica había empezado a llevar una libreta donde anotaba cada vez que yo olvidaba algo o parecía confundida. Era hora de darles exactamente lo que esperaban. El lunes por la mañana llamé a Roberto. «Mijo, ¿podrías venir a verme? Me siento un poco confundida sobre algunas cosas». Su voz cambió inmediatamente. «Claro, mamá. ¿Está todo bien? ¿Te sientes mal?» «No es que me sienta mal, es que, no sé, a veces no me acuerdo de cosas. Como ayer, no podía recordar dónde había puesto mis anteojos de lectura. Ay, mamá, eso nos pasa a todos. Pero mejor voy para allá, ¿sí? No deberías estar sola si te sientes así». Perfecto. El anzuelo había funcionado. 1 hora después, Roberto llegó acompañado de Verónica. Los observé desde mi ventana mientras se bajaban del coche, intercambiando miradas de satisfacción. Creían que finalmente me estaba quebrando. «Mamá, ¿cómo te sientes?», me preguntó Roberto con una preocupación exagerada que me daba náuseas. «Ay, hijo, no sé qué me pasa. Esta mañana estuve buscando mis llaves durante 1 hora y resulta que las tenía en la mano». Me toqué la frente con gesto dramático. A veces siento como si la cabeza se me fuera a estallar. Vi cómo Verónica sacaba disimuladamente su libreta y anotaba algo. «Mercedes, eso es completamente normal a tu edad», me dijo con esa condescendencia que tanto odiaba. «Pero tal vez deberías ver a un médico, por precaución». «¿Un médico? ¿Tú crees?» «Claro, mamá, solo para que te revise, para estar seguros de que todo está bien», añadió Roberto. ¿Y si resulta que tengo algo malo? ¿Y si ya no puedo cuidarme sola?» Los ojos de ambos se iluminaron como los de 2 tiburones oliendo sangre. «Mamá, si llegara a pasar algo así, nosotros estaríamos aquí para cuidarte», me aseguró Roberto. «Nunca estarías sola». «Exacto, Mercedes. La familia es lo más importante. Nosotros nos haríamos cargo de todo», agregó Verónica. «¿De todo?» «De todo», confirmó Roberto. «De tus medicinas, de tus citas médicas, de pagar las cuentas, de manejar tu dinero, todo lo que necesites».
Pero ¿y si yo no puedo tomar decisiones? ¿Y si me pongo muy mal? Bueno, en ese caso tendríamos que hablar con abogados, dijo Verónica, tratando de sonar casual. Para que podamos ayudarte oficialmente. Es un procedimiento normal, Mercedes. Se llama poder notarial. ¿Poder notarial? Es solo un papel que dice que nosotros podemos ayudarte con tus asuntos si tú no puedes, explicó Roberto. Muchas familias lo hacen. Es por tu propia protección. Qué mentirosos, tan patéticos. Pero seguí con mi actuación. ¿Y mis cosas? ¿Mi casa? ¿Mis ahorros? Todo estaría protegido, mamá. Nosotros nos encargaríamos de que estuvieras cómoda y segura, sin que te preocuparas por nada. ¿Pero dónde viviría yo si ya no puedo cuidar esta casa tan grande? Roberto y Verónica intercambiaron una mirada rápida. Bueno, mamá, hay lugares muy bonitos donde las personas mayores pueden vivir con cuidado profesional, como hoteles de lujo, pero con enfermeras. Asilos. Querían meterme en un asilo. ¿Ustedes creen que eso sea necesario? Solo si tú quisieras, Mercedes, mintió Verónica. Pero estarías mucho más tranquila sabiendo que tienes ayuda a las 24 horas. ¿Y Sofía? ¿Mi nieta podría visitarme? Por supuesto, Sofía te ama mucho. Te visitaríamos todo el tiempo. Más mentiras. Una vez que tuvieran mi dinero, nunca me volverían a ver. Está bien, suspiré teatralmente. Si ustedes creen que es lo mejor. Por supuesto que sí, mamá. Nosotros solo queremos lo mejor para ti. ¿Y el dinero para el proyecto de Joaquín? No me he olvidado de eso. Los ojos de Roberto brillaron. Mamá, si tú no te sientes bien para tomar decisiones tan importantes. No, yo quiero ayudarte, hijo. Ernesto siempre decía que la familia debe apoyarse, pero... ¿Pero qué, mamá? Es que son $200,000. Es mucho dinero. ¿Y si algo sale mal? ¿Y si lo pierdo todo? Mamá, yo nunca haría algo que pudiera lastimarte, mintió Roberto descaradamente. Lo sé, mijo, pero últimamente estoy tan confundida. ¿Qué tal si mejor me das todos los detalles del proyecto? Todos los papeles, los contratos, los nombres de las personas involucradas. Así yo puedo revisarlo todo con calma. La expresión de Roberto cambió ligeramente. Mamá, ya te dije que estos negocios no funcionan con papeles al principio. Todo es de palabra. Pero hijo, tu papá siempre decía que nunca hay que hacer negocios sin papeles. Mi papá vivía en otra época, mamá. Ahora las cosas son diferentes. ¿Y no puedo conocer a Joaquín? Me gustaría hablar con él personalmente. Joaquín está muy ocupado con el proyecto. Viaja mucho. Qué lástima. Me gustaría conocer a los amigos de mi hijo. Verónica intervino. Mercedes, creo que te estás complicando demasiado. Roberto conoce a esta gente desde hace años. Si él dice que es seguro, es seguro. Tienes razón, Verónica. Es que a mi edad ya no confío tanto en mi juicio. Por eso estamos nosotros aquí, mamá. Para ayudarte a tomar las decisiones correctas. Perfect. Ellos mismos estaban confirmando que querían controlar mis decisiones. ¿Saben qué? Creo que tienen razón. Tal vez debería ir con ese médico y tal vez debería firmar esos papeles del poder notarial. Así ustedes podrían ayudarme mejor. Roberto casi no pudo ocultar su emoción. ¿En serio, mamá? ¿Te parece buena idea? Sí, mijo. Ustedes saben más que yo sobre estas cosas modernas. ¿Y el dinero para la inversión? Si ustedes creen que es buena idea, yo confío en ustedes. Verónica y Roberto se miraron con triunfo mal disimulado. Perfecto, Mercedes. Yo puedo conseguir una cita con un médico muy bueno para la próxima semana, dijo Verónica. ¿Y los papeles legales? También, mamá. Yo conozco a un abogado excelente que puede ayudarnos con todo eso, añadió Roberto. ¿Qué tan rápido podemos hacer todo esto? Es que últimamente me siento tan cansada, tan confundida. No te preocupes, mamá. En 2 semanas máximo podemos tener todo arreglado. ¿Y después ya no tendré que preocuparme por nada? Por nada, Mercedes. Nosotros nos encargaremos de todo, me aseguró Verónica con una sonrisa que me daba escalofríos. Después de que se fueron, llamé a Gustavo. ¿Lo grabaste todo? Cada palabra, señora Vázquez. Tengo suficiente evidencia para hundirlos legalmente.
Perfecto. Ahora necesito que hagas algo más. Necesito que investigues asilos en la zona. Los más caros, los más exclusivos. ¿Para usted? No, Gustavo, para ellos. Durante la semana siguiente, actué como la víctima perfecta. Llamé a Roberto varias veces, confundida sobre cosas simples. Le dije a Verónica que había olvidado cerrar el gas, que no recordaba si había tomado mis medicinas, que a veces no reconocía mi propia casa. Ellos documentaron cada episodio con la dedicación de científicos estudiando una nueva especie. Mientras tanto, yo preparé mi verdadero plan. Contacté a mi abogado personal, el licenciado Morales, un hombre honesto que había trabajado con Ernesto y conmigo durante 20 años. Le conté toda la situación y le mostré las evidencias que Gustavo había reunido. Señora Vázquez, esto es fraude, conspiración, intento de estafa. Podríamos meterlos en la cárcel. Todavía no, licenciado. Primero quiero que aprendan una lección que nunca olviden. ¿Qué tiene en mente? Algo que mi difunto esposo habría apreciado mucho. El plan era simple pero devastador. Yo iba a darles exactamente lo que querían, hasta el último momento. Y luego les iba a quitar todo de una manera que los iba a destruir completamente. Roberto y Verónica creían que habían ganado. No sabían que acababan de caminar directo a la trampa más perfecta de sus vidas. Y lo mejor de todo era que ellos mismos iban a ser los arquitectos de su propia destrucción. El viernes por la noche, después de 2 semanas de representar el papel de la abuela confundida, decidí que era hora del gran final. Era momento de reunir a toda mi querida familia para el espectáculo de sus vidas. Llamé a Roberto con voz temblorosa, perfeccionando mi actuación hasta el último detalle. «Mijo, he estado pensando mucho en todo lo que hemos hablado. Sobre el médico, sobre los papeles legales, sobre mi futuro». «¿Sí, mamá? ¿Cómo te sientes?» «Confundida, hijo». «Muy confundida, pero también aliviada. Me da tranquilidad saber que ustedes van a cuidar de mí. Siempre, mamá. Siempre vamos a estar aquí para ti. Mentiroso. Roberto, quiero invitarlos a cenar el domingo. A ti, a Verónica, a Sofía. Quiero hablar con todos ustedes sobre cómo van a ser las cosas de ahora en adelante». «Perfecto, mamá. ¿Quieres que llevemos algo?» «No, hijo. Yo me encargo de todo. Va a ser una cena especial, muy especial». El domingo por la tarde, transformé mi comedor en un escenario digno de teatro. Mandé preparar la cena más elaborada que habíamos tenido en años. Entrada de ostras, sopa de langosta, filete de res importado, vino francés de mi colección más exclusiva. Todo servido en mi vajilla de porcelana francesa, la misma que había heredado de mi abuela. También preparé algo más. Sobre la mesa auxiliar coloqué varios sobres elegantes, cada uno con el nombre de un miembro de la familia. Por fuera parecían regalos costosos. Por dentro, bueno, eso lo descubrirían pronto. Roberto, Verónica y Sofía llegaron puntualmente a las 7. Verónica llevaba un vestido nuevo que probablemente costaba más que el salario mensual de una secretaria, y Roberto lucía un reloj que no había visto antes. Claramente ya estaban gastando el dinero que creían que iban a heredar. «Abuela, ¿qué es toda esta elegancia?», exclamó Sofía al ver la mesa. «Es una cena muy importante, mi amor. Tal vez la más importante que hayamos tenido nunca». Roberto y Verónica intercambiaron miradas de satisfacción. Creían que iba a anunciar oficialmente mi decisión de entregarles el control de mis bienes. Durante la primera hora, todo transcurrió con normalidad. Hablamos de cosas triviales mientras yo servía vino generosamente. Necesitaba que estuvieran relajados, confiados, con la guardia baja. «Esta comida está deliciosa, Mercedes», comentó Verónica. «Hacía mucho tiempo que no preparabas algo tan especial». «Es que quería que fuera perfecto. Esta noche vamos a tomar decisiones muy importantes sobre el futuro de nuestra familia». «¿Ya decidiste sobre el médico, mamá?», preguntó Roberto, tratando de sonar casual. «Sí, mijo, ya decidí sobre muchas cosas».
Cuando terminamos el plato principal, me levanté y tomé los sobres de la mesa auxiliar. Antes del postre, quiero darle a cada uno de ustedes algo muy especial. Los ojos de todos se iluminaron, especialmente los de Verónica, que ya extendía la mano con avidez. Sofía, mi amor, este es para ti. Le entregué el primer sobre. Mi nieta lo abrió con emoción. Adentro había un cheque por 500 pesos y una nota que decía: para que compres dulces, mi amor, abuela Mercedes. La expresión de Sofía cambió de emoción a confusión. ¿500 pesos, abuela? Sí, mi cielo, es todo lo que puedo darte ahora. Roberto carraspeó incómodo. Mamá, tal vez Sofía podría... Roberto, este es para ti. Le entregué su sobre antes de que pudiera terminar la frase. Roberto lo abrió con manos temblorosas. Adentro había un cheque por 1000 pesos y una nota. Para gastos personales. Con amor, mamá. Su cara se puso roja. Mamá, ¿qué es esto? ¿Creías qué, hijo? Bueno, creí que íbamos a hablar sobre cosas más importantes. Verónica, este es tuyo. Le entregué el sobre más grande. Ella prácticamente se lo arrebató de las manos. Adentro había un vale por una sesión de manicure en un salón de belleza económico y una nota. Para que te veas bonita, Mercedes. El silencio que siguió fue ensordecedor. Mercedes, comenzó Verónica con voz controlada, creo que hay una confusión. ¿Confusión? ¿Sobre qué? Bueno, pensamos que íbamos a hablar sobre el futuro, sobre tus finanzas, sobre los arreglos legales. Ah, sí, tienes razón. Me senté nuevamente y sonreí dulcemente. Tengo noticias muy importantes sobre eso. Roberto se inclinó hacia adelante, esperanzado. He decidido donar todo mi dinero a la caridad. Fue como si hubiera lanzado una bomba en medio del comedor. Roberto se atragantó con su vino. Verónica dejó caer el tenedor y Sofía nos miró a todos sin entender qué pasaba. ¿Qué dijiste, mamá?, preguntó Roberto con voz estrangulada. He decidido dar todo mi dinero a los pobres. A los huérfanos, a los ancianos desamparados, a la gente que realmente lo necesita. Mercedes, no puedes estar hablando en serio, dijo Verónica con pánico evidente en su voz. Estoy completamente seria. Mañana mismo voy a ir con el licenciado Morales a firmar todos los papeles necesarios. Mamá, no puedes hacer eso. Roberto se levantó de su silla. Ese dinero es de la familia, es nuestro. Ahí estaba la verdad. Por fin había salido a la luz. ¿Nuestro? ¿Desde cuándo es nuestro, Roberto? Desde siempre. Soy tu único hijo. Sofía es tu única nieta. No puedes darle nuestra herencia a extraños. Extraños como ustedes, ¿verdad? ¿De qué estás hablando?, preguntó Verónica, pero su voz temblaba. Estoy hablando de que sé la verdad, sobre todo. Me levanté y caminé hacia la ventana, disfrutando del momento dramático. Sé sobre la casa real donde viven. Sé sobre las cuentas bancarias secretas. Sé sobre los $200,000 que Roberto ha estado ahorrando. Sé sobre Patricia Morales, la gerente del banco con la que mi hijo tiene una relación. Roberto se puso blanco como papel. Mamá, yo... Sé sobre los planes para declararme incapaz mental. Sé sobre el geriátrico donde querían encerrarme. Sé sobre el abogado corrupto que contactaron. Verónica se levantó temblorosa. Mercedes, ¿puedo explicarte? No hay nada que explicar, grité, dejando caer mi máscara de abuelita confundida. Durante años me han mentido, robado, manipulado. Han usado mi amor de madre para convertirme en su banco personal. No es cierto, protestó Roberto. Te amamos, eres nuestra familia. ¿Me aman? ¿De verdad? Mi voz resonó por toda la casa. ¿Me amaban cuando planeaban robarme hasta el último peso? ¿Me amaban cuando decidieron encerrarme en un asilo? ¿Me amaban cuando celebraron la quinceañera de Sofía sin mí? Abuela, yo no sabía, comenzó Sofía con lágrimas en los ojos. Tú no tienes la culpa, mi amor, tú eres una niña.
Pero tus padres son dos estafadores que te han estado usando para manipular a tu propia abuela. Roberto trató de acercarse a mí. Mamá, por favor, podemos arreglar esto. ¿Podemos hablar? No hay nada que hablar. Lo detuve con una mano. 30 años criándote, 30 años dándote todo, y así me lo pagas. El dinero que te di era para emergencias reales, para ayudarte cuando lo necesitaras. No para que vivieras como millonario mientras me mentías sobre estar en la ruina. Mamá, podemos devolverte el dinero, balbuceó Roberto. ¿Cuál dinero? ¿Los $200,000 que tienes escondidos en Estados Unidos? ¿O los otros 500,000 que han gastado en lujos durante los últimos 5 años? Verónica comenzó a llorar, pero no eran lágrimas de arrepentimiento. Eran lágrimas de frustración porque su plan había fracasado. Mercedes, tú no entiendes la presión que hemos tenido. Los gastos de Sofía, la casa, las colegiaturas. ¡Mentiras!, rugí. Todos son mentiras. Ustedes no han tenido presión. Han tenido lujos a costa de mi estupidez. Sofía va a la escuela más cara de la ciudad, viajan de vacaciones 3 veces al año, comen en los restaurantes más exclusivos. Y todo eso lo han pagado con mi dinero mientras viven como reyes en su casa secreta. El comedor se llenó de un silencio mortal. Roberto, Verónica y Sofía me miraban como si acabaran de ver a un fantasma. Porque en cierto modo, así era. La Mercedes dulce y sumisa había muerto. La que estaba frente a ellos era una mujer que había despertado de un sueño de décadas y estaba furiosa por todo el tiempo perdido. Ahora, dije con voz fría como el hielo, van a salir de mi casa y no van a volver nunca más. Mamá, por favor. Roberto hizo un último intento desesperado. ¡Largo de aquí! Fue Sofía quien se acercó a mí, con lágrimas corriendo por sus mejillas. Abuela, yo no sabía nada de esto, te lo juro. La abracé fuertemente. Lo sé, mi amor, tú no tienes la culpa de tener padres que son unos ladrones. Roberto y Verónica recogieron sus cosas en silencio. En la puerta, Roberto se volteó una última vez. Mamá, esto no se va a quedar así, vamos a pelear por lo que nos corresponde. Perfecto, le sonreí fríamente. Yo también voy a pelear, y te aseguro que tú no quieres una guerra conmigo. Cuando se fueron, me senté en mi comedor vacío, rodeada de los restos de la cena más cara y más satisfactoria de mi vida. La primera batalla había terminado, pero la guerra apenas comenzaba, y Mercedes Guadalupe Vázquez estaba lista para ganar. 2 días después de la cena, Mercedes envió invitaciones discretas para un nuevo encuentro familiar. Esta vez no había promesa de comida ni de testamento, solo una nota escrita a mano que decía: reunión para aclarar asuntos pendientes, asistencia obligatoria, domingo, 17:00 horas. Roberto y Verónica llegaron puntuales, no trajeron a Sofía. Se notaban tensos, con los rostros pálidos, como si presentaran que algo estaba a punto de estallar. Al entrar se sorprendieron. La casa estaba en completo silencio, sin música, sin aromas de cocina. Los muebles cubiertos con sábanas blancas, como si la mansión estuviera de luto. En el comedor, una sola mesa sin mantel. Al centro, una carpeta de cuero cerrada con broche dorado. Mercedes los recibió con un conjunto sobrio, elegante y oscuro, el cabello recogido, sin una sola joya. En sus ojos no había rastro de ternura, solo justicia contenida. Siéntense, ordenó con voz serena pero firme. Hoy no venimos a fingir, hoy venimos a hablar de la verdad. Verónica intentó sonreír. Mercedes, quizá este no sea el momento. Silencio. Hoy ustedes escuchan. Yo hablo. Abrió la carpeta. Sacó primero un montón de documentos, luego una tableta electrónica. Afuera, en el pasillo, Gustavo Herrera, su investigador privado, esperaba listo, con respaldo físico de todo lo que estaba por exponerse. Durante años me han hecho sentir una carga. Me han dicho que exagero, que confundo las cosas, que soy una anciana paranoica. Me han hecho dudar de mi memoria,
de mi intuición, de mi dignidad. Colocó la primera imagen sobre la mesa. Roberto entrando a un hotel boutique con una mujer elegante, Patricia Morales, besándola con descaro. Luego una serie de fotos de Verónica saliendo de tiendas de lujo con bolsas de marcas europeas. La siguiente, una vista aérea de una casa moderna, con alberca, en una zona residencial exclusiva. ¿Esta es su verdadera casa?, preguntó Mercedes sin levantar la voz. Roberto tragó saliva. Verónica bajó la mirada. ¿Y esta cuenta bancaria?, continuó Mercedes, mostrando un extracto en dólares, con movimientos constantes desde hace años. ¿De dónde provienen estos depósitos? ¿Del proyecto de Joaquín? Verónica se atrevió a hablar. Mercedes, podemos explicarlo. No, aún no he terminado. Con un solo toque en la tablet, proyectó un audio. La voz de Roberto, clara como el agua. Mi mamá está cada vez más despistada, Vero. El otro día se tardó 5 minutos en encontrar sus lentes. Eso no sirve. Si el médico coopera, en 6 meses tenemos todo. Verónica contestaba en el audio. Perfecto. Lo importante es que firme el poder legal antes de que se dé cuenta. Después podemos mover todo a nuestras cuentas y ella se queda en un geriátrico bonito. El silencio que siguió fue más cruel que cualquier palabra. Mercedes respiró hondo y se puso de pie. Durante años, usaron mi amor como palanca para explotar mi generosidad. Me hicieron sentir que debía darles todo, solo por haberles dado la vida. Pero lo que ustedes no sabían es que una madre puede perdonar muchas cosas, menos que sus propios hijos la entierren viva mientras sigue respirando. Roberto se levantó de golpe. No tenías derecho a espiarnos. ¿Espiar? ¿Tú me vas a hablar de derechos?, respondió Mercedes con una calma escalofriante. ¿Derecho como el que pensaban ejercer al encerrarme en un asilo y quedarse con todo lo que construí con Ernesto? Esto no se va a quedar así, gritó Verónica. Tienen razón, dijo Mercedes, recogiendo lentamente cada documento y guardándolos de nuevo en la carpeta. No se va a quedar así, porque lo que viene apenas empieza. Y con esa frase los dejó sentados, mudos, enfrentando por primera vez o su reflejo real. A la mañana siguiente de la revelación, Mercedes se despertó sin una pizca de culpa. El aire olía distinto. El silencio de la casa ya no le pesaba. Era un silencio de libertad, no de abandono. Llamó a su abogado, el licenciado Morales. ¿Todo está listo?, preguntó sin rodeos. Todo, señora Vázquez. La fundación ya fue registrada. El cambio de titularidad de la casa está en curso y las transferencias están programadas. Perfecto, respondió con una sonrisa. Ahora, que el mundo lo sepa. Ese mismo viernes, Mercedes convocó a una rueda de prensa en su propia mansión. No era su estilo exponerse, pero esta vez no lo hacía por vanidad, lo hacía por legado. Periodistas, cámaras y representantes de 3 organizaciones benéficas se dieron cita. Un hogar para ancianos sin familia, una fundación de becas para niñas con excelencia académica y un refugio para mujeres maltratadas. De pie frente a su jardín, ese mismo donde una vez soñó con celebrar los 15 años de su nieta, Mercedes habló con voz clara y mirada luminosa. Durante toda mi vida trabajé para construir un hogar lleno de belleza, cultura y dignidad. Creí que dejaría ese legado a mi sangre, pero la sangre no siempre significa familia. Hoy, esta casa será transformada en el Centro Esperanza, un refugio para mujeres de la tercera edad que han sido olvidadas por sus seres queridos, como yo estuve a punto de serlo. Y mi fortuna, que tanto quisieron arrebatarme, ya no será motivo de codicia, será semilla de oportunidades, educación, salud y cuidado para quienes realmente lo merecen. Las palabras resonaron en todos los medios. Las imágenes de Mercedes, erguida, serena, flanqueada por adultos mayores emocionados, dieron la vuelta al país. Esa misma noche, Roberto intentó llamarla 14 veces. Verónica mandó audios suplicando una última oportunidad.
Sofía escribió un mensaje corto, lleno de culpa. Abuela, no sabía todo lo que habían hecho. Perdóname, ¿podemos hablar? Mercedes no respondió. No aún. En los días que siguieron, cientos de cartas llegaron a su nueva oficina dentro del centro. Niños que agradecían las becas, mujeres que contaban sus historias, abuelas que se inspiraban con su ejemplo. Y entre todas esas cartas, Mercedes encontró algo que hacía décadas no sentía: respeto genuino. Ese día se sentó frente al retrato de Ernesto, colgado sobre la chimenea, y susurró: «Lo logré, viejo. Me quitaron mucho, pero no lograron quitarme a mí misma». Las semanas siguientes fueron un terremoto emocional para los Vázquez. Roberto fue despedido de su agencia de publicidad. Alguien filtró las grabaciones y fotografías a sus socios, tal vez un periodista, tal vez alguien dentro del equipo de Mercedes, y ya nadie quiso asociarse con un hombre capaz de traicionar a su propia madre. Intentó vender la casa secreta que compartía con Verónica, pero el embargo llegó primero. Las autoridades fiscales ya estaban investigando movimientos bancarios irregulares y Patricia Morales, su amante, desapareció como por arte de magia. Roberto, el hijo dorado, el eterno mimado, terminó en un pequeño departamento alquilado, sin lujos, sin chofer, sin tarjetas de crédito, trabajando medio tiempo en una correduría de seguros, comiendo sopa instantánea en una cocina sin mármol ni vajilla de porcelana. Verónica, por su parte, regresó a vivir con su madre, furiosa, humillada, sin joyas, sin masajes, sin manicura francesa, solo con la rabia como compañía. No volvió a mencionar a Mercedes ni una sola vez. La bloqueó de todas partes, como si ignorarla fuera suficiente para anular su vergüenza. Pero fue Sofía quien vivió el despertar más profundo. Por primera vez en su vida, vio a su familia como realmente era: una fachada de apariencias y exigencias, un teatro montado sobre la generosidad de su abuela. Durante semanas evitó ver a sus padres. Se sentía cómplice sin haberlo querido. Una tarde llegó al Centro Esperanza, con la mochila al hombro y los ojos llenos de lágrimas. ¿Está mi abuela?, preguntó en la recepción. Mercedes, al verla, no dijo nada al principio. Solo la observó. Y en el silencio de ese momento, Sofía entendió o qué significaba perder a alguien que siempre esteve allí. «No vengo por dinero», dijo la joven. «Vengo a pedir trabajo. Quiero aprender a hacer algo útil. Y quiero empezar por aquí». Mercedes la abrazó. No dijo: «Te perdono». No dijo: «Está bien». Solo la sostuvo con fuerza, como si el amor, cuando es verdadero, no necesita explicación. Desde entonces, Sofía se convirtió en voluntaria del centro. Ayudaba en la cocina, en la lavandería, en la lectura de cartas para las abuelas que ya no veían bien. Aprendía a escuchar, aprendía a servir, aprendía por fin a amar sin pedir nada a cambio. La mansión de las Lomas ya no era la misma. Donde antes había cenas de apariencias e hipocresía, ahora se oían risas de mujeres contando historias de su juventud, canciones que salían de un viejo radio en la cocina y pasos lentos pero firmes de quienes aprendían a sentirse nuevamente en casa. Mercedes no vivía sola. Vivía rodeada de abuelas que, como ella, conocían el dolor de haber sido olvidadas y ahora redescubrían el valor de ser vistas. Cada rincón del Centro Esperanza llevaba su toque: los rosales cuidados en el jardín, los manteles bordados con sus iniciales, los desayunos donde ella misma servía café con una sonrisa serena. No era una reina en un trono, era una líder entre iguales. Y entre todas esas nuevas voces había una que empezaba a florecer: Sofía. La nieta rebelde se convirtió en la alumna más aplicada de la vida. Aprendió a cocinar con doña Carmen, una abuela oaxaqueña con recetas ancestrales. Aprendió contabilidad con Mercedes, aprendió a cuidar a otros y a valorarse a sí misma sin depender del apellido ni do cartón de crédito. Una tarde, mientras limpiaban juntas una estantería de libros,
Sofía se detuvo. Abuela, ¿tú crees que algún día pueda recuperar tu confianza? Mercedes la miró con ternura, sin soltar el trapo que tenía en las manos. La confianza se construye, Sofía, pero tú ya estás colocando los primeros ladrillos. Solo no dejes de venir con las manos vacías, ni con el corazón cerrado. Ambas sonrieron, no se abrazaron, no lloraron, solo siguieron limpiando, en ese silencio lleno de nuevos significados. Con el tiempo, Mercedes comenzó a abrir pequeñas puertas, una conversación con Roberto, seca, sin lágrimas, donde dejó claro que no lo odiaba, pero tampoco lo necesitaba. Una carta enviada a Verónica, sin respuesta, donde decía: «No te deseo mal, solo me deseo lejos de ti». Poco a poco, ella misma eligió con quién reconstruir la palabra familia. No por obligación, sino por afinidad, por amor real, por reciprocidad. Y así, Mercedes Guadalupe Vázquez encontró algo que ni las joyas, ni los coches, ni las cenas elegantes le habían dado jamás: paz. 6 meses después, la vida se había reordenado, pero no para todos en la misma dirección. Roberto vivía ahora en un apartamento de 2 habitaciones en una colonia modesta. Había aprendido a hacer su propio café, a lavar su ropa y a caminar al trabajo. Ya no usaba relojes de lujo. El celular de última generación fue empeñado. Trabajaba vendiendo seguros puerta a puerta. Y aunque al principio odiaba cada segundo de esa nueva vida, con el tiempo empezó a entender algo que nunca había valorado: el esfuerzo. Por primera vez en décadas ganaba su propio dinero, y no se lo debía a nadie. Verónica, en cambio, seguía atrapada en su burbuja de resentimiento. Volvió a vivir con su madre, pero sin humildad. Gastaba el poco dinero que le quedaba en aparentar lo que ya no era. Nunca visitó el Centro Esperanza. Nunca llamó. Su orgullo era más grande que su vergüenza, y eso fue su condena. Sofía se convirtió en parte del corazón del centro. Organizaba talleres de lectura, paseos y hasta clases de fotografía para las residentes. Con cada historia que escuchaba, con cada carta que escribía para las abuelas que no sabían leer, iba reconstruyendo no solo el vínculo con su abuela, sino también su propio sentido de identidad. Había decidido estudiar trabajo social, no para reparar el pasado, sino para construir algo nuevo. Y Mercedes caminaba cada mañana entre sus rosales, con una taza de café caliente en las manos, saludando por su nombre a cada residente del centro. Había recuperado algo que ni ella sabía que había perdido: su lugar en el mundo, no como madre que da sin medida, no como abuela que paga silenciosamente, sino como mujer que eligió no morir traicionada, sino renacer con propósito. Una tarde, una de las residentes le preguntó: ¿y si su familia regresa algún día, señora Mercedes? Ella sonrió, mirando al cielo. Entonces tendrán que tocar la puerta y esperar a que yo decida si quiero abrir. Uno no se da cuenta del valor que tiene hasta que deja de regalarse a quienes nunca supieron cuidarlo. Yo di todo creyendo que eso era amor, pero aprendí con dolor que quien solo te busca cuando necesita algo, no te ama, te usa. Hoy me elijo a mí, no por egoísmo, sino por dignidad. Y si alguien quiere estar en mi vida, que llegue con respeto, no con exigencias. ¿Y tú? ¿Alguna vez diste más de lo que recibiste solo para no quedarte solo? Cuéntame tu historia en los comentarios. Yo también te leo.